Hoy vamos a hablar de distancia. Distancia es algo fundamental en matemáticas. Medir cómo de alejados están dos elementos en un conjunto o cómo de cerca están. Hablar de muy próximo, conceptos como el de límite de una función en un punto. Todos estos interviene la distancia. Nosotros aquí vamos a hablar de distancia en un conjunto que todos conocéis, R, el conjunto de los números reales. Y bueno, vais a entender de forma intuitiva qué es esto de la distancia, después formalizaremos el concepto de distancia y después obtendremos conjuntos que vienen dados a partir de distancias. En primer lugar, si yo os digo, ¿cuál es la distancia de 3 a 1? Pues yo creo que todos entendéis cuál es esta distancia. Bueno, se puede ver gráficamente. Aquí he dibujado la recta real. Bueno, no termina por la parte izquierda, no termina por la parte derecha. Ya sabéis que el conjunto de los números reales no está acotado. Entonces la distancia de 3 a 1, pues bueno, tú tienes el 3 aquí, tienes el 1 aquí. Entonces la distancia es 1 y 2. Puedes hacerlo en el otro sentido, la distancia es 2. Entonces está claro que esto te queda 2. ¿Vale? Y lo puedes hacer sin pensar, ¿no? Si te digo ahora cuál es la distancia de 5 a 2, pues está claro, esa distancia no hace falta utilizar la recta real, esto te queda 3. O si por ejemplo te digo cuál es la distancia de 2 a menos 3, bueno, aquí estamos jugando con un número positivo y un número negativo, si quieres lo vemos gráficamente. Espérate un segundo, quitamos esto, pues mira, tenemos como antes, ¿no? El 2 aquí, el menos 3 aquí, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5. La distancia sería 5. Perfecto. Entonces, yo ahora me gustaría que pensarais en una expresión para el cálculo de la distancia entre dos números. Lo que vamos a hacer es pensar en una expresión, probar y después, pues probar con más cosas y ver si funciona o no funciona y si estamos de acuerdo en que esa sería la expresión. Ahora lo que nos planteamos aquí es cómo obtener la distancia de dos números reales x e y. Distancia de 3 a 1 es 2, distancia de 5 a 2 es 3, distancia de 2 a menos 3 es 5. Claro, aquí se intuye que lo que estamos haciendo es la resta. Entonces, parece que esta distancia entre los números x e y es x menos y. Vamos a poner aquí un interrogante, y bueno, probamos con estos valores de aquí, a ver si funciona. Pues restamos los dos, pues lo que habíamos dicho, 3 menos 1, 2, 5 menos 2, 3, 2 menos menos 3, 5. Perfecto, funciona. Pero espera, vamos a poner ahora la distancia de, qué sé yo, pues del 2 al 4. Claro, la distancia es algo positivo. Eso está clarísimo, está claro que la distancia es 0 cuando los dos números que ponemos pues son iguales. Si aquí utilizamos esta fórmula, pues nos queda 2 menos 4, que es igual a menos 2. Esto no cuadra, ¿no? Esto no cuadra, la distancia no puede ser negativa. Claro, la distancia de 2 a 4, si tú colocas aquí el 2, está aquí, el 4 que está aquí, esto te queda 1 y 2, no menos 2, te da positivo. Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto, claro, cuando te da negativo, pues lo que tienes que hacer es restarlos al revés, ¿no? En definitiva, lo que tienes que hacer aquí es poner el valor absoluto. Entonces, si tú pones aquí el valor absoluto, pues entonces es cuando sí que te sale pues lo que pensabas. Y efectivamente, esta es la expresión de la distancia. La distancia entre dos números x e y
es el valor absoluto de x menos y. Y ahora te voy a decir una cosa que posiblemente no vas a necesitar, pero sí, pues cuando, por ejemplo, calcules límites de funciones, y verás como en esas definiciones de límites de funciones, son famosas, aparecen épsilons, deltas y tal, pues verás cómo aparecen valores absolutos de restas. Pues yo quiero que recuerdes, que se te quede esto en la cabeza, que cuando veas esos valores absolutos de restas, lo veas como distancias. Entonces recuérdalo por ahí, que te suene, cuando te lo cuenten, digas, ah, eso me lo contaron en ese vídeo en YouTube, eso son distancias, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejarlo de la distancia. Ya sabemos que cuando tengamos el valor absoluto de una diferencia, estamos hablando de una distancia de esos dos valores que estamos restando. Y ahora vamos a pensar en ecuaciones con valores absolutos, ecuaciones e inecuaciones. Y en lugar de ponernos a razonar y razonar, vamos a pensar como la distancia y verás qué sencillo que resulta todo. Mira, si yo te digo esta ecuación, ¿esto qué soluciones tiene? Bueno, valor absoluto, ya sabes que esto que obtienes aquí, le tienes que quitar el signo, siempre es positivo igual a esto y tal, pero no vamos a pensar así. Aquí, observa que tenemos un valor absoluto de una resta. Entonces, esto no es más que la distancia de x a 1. Es ver esto desde una perspectiva diferente, a lo mejor si no estuviéramos pensando en distancias. Entonces, bueno, aquí he puesto y. Fíjate que el que estoy restando es 1, entonces hay que poner 1, ¿no? Sería caso particular ese. X a 1. Entonces, ¿qué me estoy preguntando aquí? El x, tenemos una ecuación, hay que resolverla. El x o las x tales que la distancia a 1 me queda 2. Entonces, ¿qué x? La distancia a 1 me queda 2. Tenemos el 1 aquí, pensamos gráficamente si quieres. Pues ¿qué x cumplen que su distancia a 1 es 2? Pues mira, 1 y 2 sería menos 1, pero también 1 y 2 sería 3. Entonces aquí obtenemos dos soluciones que son x igual a menos 1 y x igual a 3. ¿Vale? Y ahora vamos a escribir una ecuación, en este caso con valores absolutos. Ahora vamos a escribir una inecuación. Vamos a escribir, por ejemplo, x menos 2 en valor absoluto menor que 1. ¿Vale? Entonces, ya sabéis que con esto lo que nos estamos planteando es aquellos x, ¿vale? Tal que al restarle 2, hacer el valor absoluto, el resultado te queda menor que 1. Es una inecuación, ¿no? Una inecuación con valores absolutos. Pero vamos a razonar también con distancias. Entonces, bueno, observa que esto, definición de distancia, esto no es más que la distancia de x a 2. Entonces aquí nos estamos planteando los x, números reales, tales que su distancia 2 te da menor que 1. Si quieres nos ponemos aquí en la recta real. Aquí pues simplemente estamos jugando un poquito con la distancia, hemos obtenido una expresión con valor absoluto y estamos razonando con ello. En principio no intentamos aprender nada nuevo, sino simplemente jugar con las matemáticas, y que se nos queden cosas que son realmente interesantes. Entonces, busco aquellos x cuya distancia a 2 es menor que 1, el 2 está aquí, aquellos x cuya distancia 2 es menor que 1, fíjate que los que están a una distancia 1 son el 1 y el 3, luego una distancia menor, pues serían estos que tengo aquí. Fíjate que es chulo. Y eso me queda un intervalo. Me queda el intervalo desde el 1 hasta el 3. ¿Vale? Por lo tanto, la solución a esta ecuación, vamos a poner ahí, esto me ha salido en rojo, pero bueno, sería los x pertenecientes al intervalo 1, 3, o si quieres, pues podrías decir perfectamente que la solución es el intervalo 1, 3. Pues perfecto, entonces recapitulo todo lo que hemos visto en este vídeo. En primer lugar hemos calculado algunas distancias, pues a partir de la representación de los números reales en la recta real.
hemos pensado en una fórmula que no nos ha funcionado. Eso ocurre bastantes veces en matemáticas. Tú intuyes algo, obtienes una expresión, la pruebas, no funciona, hay que pensar más y entonces hemos obtenido esa fórmula de la distancia a partir del valor absoluto de la diferencia. Y entonces, una vez que hemos tenido esa fórmula, que puedes utilizar perfectamente para calcular distancias sin olvidar el significado de distancia, nunca hay que olvidar qué son las cosas en matemáticas, entonces hemos visto como ecuaciones con valores absolutos, que tenemos aquí, hemos puesto las dos menos, pero si pusiera más, pues ya sabes que más es menos menos, o sea que también podrías ver ahí distancias, pues como una ecuación y una inecuación interpretadas como distancias, pues obtienes las soluciones fácilmente. Muchas gracias por tu atención.